Hola, qué lindo que nos encontraste en YouTube. Por favor, suscríbete y danos like, es lo que más nos ayuda. Gracias. Chicos, a mí me encanta el olor de la comida recién horneada, llámense panes, galletas, lasañas, no sé, como que el olor del horno me parece delicioso. Y también me gusta mucho el olor de la pintura, me gusta estar al lado de gente que pinta. Y detesto profundamente el olor de los detergentes y del blanqueador porque me da mucha alergia siempre, guacala. Ay, Sara, pobre. Eso de las alergias te lo entiendo perfectamente. A mí me pasa mucho con el pelo de gato o cuando hay mucho polvo. Pero un olor que me encanta es el del café tostado, a pesar de que yo no tomo café. ¿Y a ti, Manuelita, qué olores te gustan y cuáles no? Uy, chicos, yo los junto a los dos. Detesto los detergentes porque me dan alergia, pero también generalmente hay ciertos pelos y cierta mugre que me dan mucha alergia y el polvo ni se diga, la contaminación no les cuento. Bueno, pero pasemos a cosas más amables. ¿Qué me dicen del olor del romero, de las especias, de los caldos cuando se cocinan con amor? Eso es una delicia. Me encanta el olor a la albahaca, pero no me gusta para nada el olor a coliflor. Fanático de la bicicleta de montaña y del cine de ciencia ficción, Pepe es ingeniero farmacéutico, heredero de una larga tradición de médicos en la familia. Actualmente trabaja en la producción de vacunas contra el COVID-19 en México. Su mejor receta es la sopa de mostaza. Le tiene fobia a las ranas, así que jamás comería ancas. Combinó su gusto por la literatura fantástica con la cocina, haciendo banquetes solo con platillos que aparecen en la saga de Harry Potter. La cerveza de mantequilla fue un éxito. Como buen mexicano, aprendió las mejores recetas tradicionales en la cocina de su mamá. Después de cada viaje, vuelve queriendo experimentar con ingredientes para darle un toque único a sus comidas. Pepe nos compartió su receta de chiles rellenos. Está deliciosa y pueden encontrarla en nuestra página web www.catandohistorias.com. Soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia de José Herrera. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿qué tal? Bien. Sé que te dedicas a temas de biomedicina y de investigación. Cuéntame un poquito. Sí, yo tengo la fortuna de pertenecer a una familia de investigadores. Mis dos padres son médicos y bueno, desde pequeños nos inculcaron este gusto por la ciencia. Y lo que hice fue que desde pequeño como que me fueron encaminando al área. Yo me enamoré de la investigación, terminé realizando una maestría y un doctorado en ciencias médicas y al final pues todo para terminar trabajando en la empresa familiar que se dedica a hacer investigación clínica. Y actualmente soy el director de una unidad analítica donde realizamos estudios de biocomparabilidad y de equivalencia de nuevos medicamentos. Claro, imagino que esto tiene mucho que ver con todo el tema de vacunas y todo este desarrollo, este boom de desarrollo en 2020 por COVID, ¿no? Sí, de hecho ya desde que empezó la pandemia por COVID-19 nos empezaron a llegar propuestas de algunos laboratorios e investigadores aquí en México y también algunos extranjeros pues con intenciones de empezar a trabajar con una vacuna. Una de las que hemos estado trabajando ahorita es un proyecto de investigadores de la UNAM que nos están invitando a participar con ellos para realizar la fase clínica en humanos, la fase 1. Qué bonito. Bueno, y a lo que nos atañe en este programa, me encantaría saber cómo combinas toda esta área biomédica y de investigación con la cocina. Pues si quieres más adelante platicamos de cómo me inicié yo en este gusto por la cocina, pero yo creo que combinar mi profesión con la cocina tiene mucho que ver con el gusto por la química. Cuando tú empiezas a conocer
cómo se dan las interacciones químicas entre proteínas y algunos otros compuestos, los efectos que puede tener la temperatura y la formación de emulsiones, etcétera. Y lo empiezas a observar también en la cocina, pues te llena de curiosidad y te llena de ganas de experimentar. Y luego, pues, el científico que uno lleva adentro te hace querer. Hay ocasiones en las que hago 10 lotes diferentes de galletas, nada más para investigar cuál es la diferencia entre utilizar más o menos azúcar mascabado o dorar la mantequilla antes o después y ese tipo de cosas. Yo creo que el científico, todo cocinero lleva un científico adentro. Claro, porque al final de cuentas la cocina es un proceso químico, ¿no? Digamos... Pues lleva química, sí, física y un poco de metafísica a veces también. Wow. Bueno, pero tú dices que tus padres son médicos ambos. ¿Quién cocinaba en casa cuando estabas pequeño? Un día estaba yo en la cocina pequeño y me acerqué con mi madre y que mi mamá, que es una persona que ha tenido 2 trabajos toda su vida, en su consultorio privado y en el hospital. Uh-huh. Y la veía pues muy apurada en la cocina preparando cosas y le decía, oye mamá, ¿y a ti quién te enseñó a cocinar? Y ella me decía, hijo, pues la pinche. Y yo, ¿cómo que la pinche? Pues la pinche necesidad. Mi mamá era la que principalmente hacía todas las cosas en la cocina. Mi papá es más del gusto por los vinos, entonces él siempre nos traía un buen vino para hacer el maridaje o algún licor para acompañar, pero la cocinera siempre fue mi madre. Claro, pero qué bonito esto que dices porque dicen los expertos que cuando haces un buen maridaje se exaltan más los sabores y tenías esa combinación de ambas partes, ¿no? Sí. Mi mamá era la que tenía el gusto por cocinar y mi papá siempre estaba buscando un buen vino para combinarlo con la comida. Claro. ¿Y en qué momento Pepe dice, yo también quiero cocinar? Pues yo entraba a la cocina a ver a mi mamá y aparte mi mamá también siempre ha sido, pues es médico, es mujer y a ella le tocó esta situación de vivir las desventajas, ¿no? de un ambiente tan competitivo como la medicina, siendo mujer. Y entonces ella siempre ha tenido este carácter de que en la casa a los hombres, yo tengo una hermana y tengo hermanos, y entonces nos hacía trabajar como iguales, ¿no? Sí. Entonces estaba ella cocinando el fin de semana la comida para la familia y te llamaba y te decía, pícame esta cebolla o ayúdame a calentar esto. Y entonces estando ahí dentro de la cocina es donde yo le digo a mi mamá, parte yo le digo y parte ella me dijo, ven para acá porque te voy a enseñar a cocinar. Entonces, una de las experiencias más bonitas que yo puedo recordar en la cocina con mi madre es un día que me enseñó cómo con un poquito de almidón de maíz puedes espesar una salsa. Y entonces yo haber tenido pues quinceañero a lo mejor y ver cómo de una salsa toda líquida con unas cucharaditas de maicena se hacía toda espesa y cremosa. Entonces yo creo que es algo que me dejó totalmente impactado y sembró en mí la semilla del interés por la cocina. Y rápidamente, para los que no conozcan la maicena, es simplemente fécula de maíz. En México la usamos mucho para crear una bebida muy rica que se llama atole. Se prepara generalmente con agua o leche, se endulza con piloncillo y se le pueden poner muchos sabores, ya sea vainilla, chocolate, guayaba, y es muy tradicional. Claro, pero mira qué bonito porque quería contarte que en estos días, en esta idea de la química en la cocina, estaba yo haciendo como unos pan de yucas en la cocina, unos pan de bonos que llevan harina de maíz, fécula de maíz y llevan harina de yuca. Y como con esta misma principio del que estás hablando que espesas, si vas más allá, o sea, si echas más de ese poquito de harina, terminas teniendo un líquido no newtoniano.
Entonces vuelve y juega la conexión, ¿no? Sí, sí, es muy interesante y me da mucha risa que hagas esa conexión con los materiales no newtonianos. Sí, en algunas ocasiones me ha pasado que la masa de las tortillas la mueves y se endurece de más. Sí, antes de poderse amasar. Sí. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 en total. Tengo un hermano mayor que es ingeniero electrónico, luego una hermana que es médico, otro hermano que es ingeniero mecánico y yo. ¡Wow! Curiosamente todos muy por las ciencias, ¿no? Sí, bueno, los que fueron ingenieros inicialmente se fueron por la rama de las ingenierías, pero después terminaron uniéndose uno de ellos al negocio familiar y el otro a la rama similar, tiene un laboratorio clínico y una central de mezclas y se dedica a la comercialización de medicamentos. Entonces, al final todos terminamos en las áreas médicas. Claro. Lo que se aprende no se hurta, dirían en Colombia. Sí, es cierto. Bueno, tú dices que tu mamá dice que le enseña a cocinar como el destino, como la necesidad, y que tú aprendes con ella. ¿En qué momento tú dices, bueno, yo me siento capacitado para hacer platillos yo solo? Mira, una vez a mí alguien me hizo la misma pregunta de por qué me gusta cocinar. Yo siempre he dicho que yo no cocino por hambre, sino cocino por nostalgia. Yo a los 23 años de edad, creo, me salgo de vivir con mis padres y me voy a hacer mi maestría a la ciudad del DF. Entonces, allá viviendo solo, cuando uno empieza a vivir solo, se da cuenta de que no puede vivir solamente de sándwiches y de quesadillas. Entonces, un día me entra una nostalgia por un platillo de mi madre y es cuando es cuando me entra esta cuestión de tengo que empezar a cocinar y agarrar la sartén, a hablarle por teléfono a mi madre para que me dé así indicaciones básicas y algunos tips y arrancar con ese intento. Y los primeros intentos fueron obviamente un fiasco total, pero pues con el tiempo y la práctica se van mejorando y cuando logras ese platillo y logras acercarte lo más posible al platillo de tu casa, pues el comerlo es como la película de Ratatouille. En el momento en el que das una probada a un bocado, recuerdas que te sientas que estás en casa y estás en el calor familiar. Y eso yo creo que al final fue lo que me motivó a cocinar. Claro, qué lindo esto porque, digamos, es la muestra de amor a través de la comida, ¿no? Sí. ¿Y cómo Pepe ha conquistado a través de la comida? Principalmente mi cocina la comparto con mi familia y en algunas ocasiones con mis colaboradores de trabajo. Sí he tenido algunas ocasiones en las que traigo alguna cita, una chica guapa a la casa a cenar. Creo que la última ocasión lo que hice es conocí a una chica que está enamorada de París y de Francia y de todo lo francés. Y le dije, oye, vamos a hacer una cena en honor a Francia. Entonces la invité a la casa y fue vino francés, un pinot noir, y preparamos crème brûlée, hicimos eclairs y preparamos una ensalada niçoise. Entonces fue una cena romántica muy bonita, pero yo creo que si de conquistar corazones se trata, no hay nada más lindo que intentar una receta nueva y Sí. después compartirla con tu familia y ver su cara de gusto y de felicidad cuando están comiéndola, y que te motiva pues a volver a hacerlo e intentar un nuevo platillo, cosas así. Ay, qué bonito, qué maravilla. Bueno, tú viviste en Holanda,
Tú te vas para el DF a hacer la maestría, pero después vas a parar a Holanda. Todo esto por cuestiones de estudio. Y me imagino que pues ya estando acá en Europa habrás viajado. ¿Qué recuerdas de todos estos viajes o qué cosas te has llevado a la casa o cuando llegaste otra vez a México dijiste, me hace falta esto de Holanda? ¿Cómo te han marcado estos viajes? Fíjate que yo quedé marcado antes de salir a hacer mi posgrado a Holanda. Mis papás viajaban mucho y cada vez que regresaban de un viaje, mi mamá intentaba hacer un platillo de algo que había conocido por allá. Entonces en mi casa era muy común que comíamos comida de todos lados. Y yo me quedo con esa costumbre cuando yo logro viajar a Holanda. Sí, tienes toda la razón, tuve la oportunidad de viajar por varios países, pero principalmente en Holanda a mí lo que me deja impresionado es una sopa de mostaza que hacen ellos. A los holandeses les encanta la mostaza y de hecho cada región que tiene un tipo de mostaza diferente. Y la zona donde yo estaba viviendo, que se llama Groninga, tenían una sopa de mostaza que para mí era algo sensacional. Y fue de las primeras cosas que cuando regresé a México intenté recrear, pero obviamente un poco complicado porque no es fácil encontrar la misma mostaza. Pero sí, efectivamente, en cada parte donde viajas encuentras un platillo que te deja marcado. Y como te comento, yo cocino por nostalgia. En algunas ocasiones quiero recordar ese viaje o esa ciudad hermosa donde estuve y algo que comí en ese lugar, entonces intento recrear algún platillo. Alguno en particular que te pueda mencionar ahorita que son amados de mi corazón. En París comí un platillo que le llaman, es un queso que se llama, ¡ay! Se me fue el nombre. Aligot. Entonces es un queso muy fresco que lo mezclan con un puré de papas y te lo sirven ya sea con una salchicha o en mi caso yo lo probé con un pedazo de pato asado. Pero es una experiencia muy linda porque metes el tenedor en el puré de papas y lo levantas y se estira un hilo así de queso largo. Y es un sabor muy, muy agradable y una consistencia linda. Otra cosa que pueda recordar en este momento, en Egipto probamos un postre que se llama kunafa, que es con un fideo tipo de la pasta filo, que en medio lleva queso y está también bañado en la clásica miel de los postres árabes, y también fue una cosa que me dejó marcado. Después de una rápida búsqueda en Google, encuentro que el knafe o kunafa es un postre árabe que se come mucho durante Ramadán. Se come por las noches y así ayuda a las personas durante el ayuno. Sí, el almíbar. Sí, de lo que hablas de París, me montaste en la cabeza una escena como de película, ¿eh? Así tal cual. Sí. Esa fue como la imagen. Y de lo que estás hablando del postre en Egipto, yo puedo contar que yo tuve una experiencia igual con este mismo postre, pero lo probé en Atenas, en una repostería tradicional. Lo probé en Atenas y te lo servían en una olla, esto venía muy caliente y le echaban el almíbar con una jarrita así de un pico largo, una cosa delicadísima. Y recuerdo que lo probamos, yo iba con otras 2 personas y antes de regresarnos, antes de salir de Atenas, nos pusimos como cuota entre los 3 que teníamos que regresar a volver a comerlo porque es una cosa que se deshace en la boca, es una cosa maravillosa. Sí, es sensacional. Sí. Yo quedé tan obsesionado con ese postre. Regresando a México, empecé a buscar recetas y me costó mucho trabajo encontrar los fideos, porque puedes encontrar pasta filo, pero la que está hecha En papel largo.
en papel largo, pero estos fideos no los pude encontrar. Entonces, en mi desesperación por recrearlo, encontré una forma de hacer estos fideos caseros. ¡Wow! No te quiero contar el caos que se hizo en mi cocina, porque tienes que preparar la masa y la masa es un poco líquida. Sí, he visto. Y tienes que ponerla en un dispensador que la deje caer por pequeños agujeros como tiras sobre una parrilla caliente. Que debe girar también, ¿no? Yo he visto. Que debe girar, sí. Exacto, que debe girar. Y entonces sí, intenté adaptar toda esta estrategia para hacer los videos en casa y bueno, como todo, en la primera vez el intento fue un fiasco, pero no me he dado por vencido, sigo intentando recrearla, pero coincido contigo, es un postre que te cambia la vida. Sí, me imagino que hasta el pobre Crotz salió lleno de masa, pobrecito. Sí, sí, mi pobre gato. No, esto es maravilloso, sí, súper recomendado a todos los oyentes si alguna vez tienen la oportunidad de probar este postre, esto es alucinante. De cuando has estado, de lo que has rehecho cuando llegas de los viajes, ¿cuál crees que ha sido así un éxito? Un éxito. Híjole. Es que en realidad no son muchos los platillos que trato de recrear. Recuerdo que hayan sido un éxito. Generalmente los inicios son muy buenos, pero la experiencia que tengo es que cuando yo lo probé en otro país, en otra circunstancia, entonces a lo mejor tuvo un impacto diferente en mí y cuando lo preparo aquí en México con amigos o familia, pues no es el platillo completo, ¿verdad? Sí. Viene nada más el platillo, pero no viene con la experiencia. Recuerdo que una vez intenté hacer un housepot, que es un platillo holandés que consiste en patatas, zanahorias y algún otro vegetal que te guste, pero la receta original es patatas, zanahorias, cebolla, en un tipo puré que lleva unos pedacitos de tocino. Y ellos lo comen acompañado de una muy buena salchicha y un poco de mostaza. Te platico, los holandeses son muy amantes de la mostaza. Y me acuerdo que yo lo hice. Yo quedé con ganas locas de probar esa sopa. Bueno, sopa de mostaza. Sí. La mostaza. Sí, de hecho, bueno, no estás tan lejos. Podrías irte en un viajecito de tren a Groninga y ahí yo te puedo decir dónde venden la mejor sopa de mostaza. Voy a hacerle ojitos a Chuco. A Chuco. Sí, y ese platillo a mí me traía mucha nostalgia porque es un platillo clásico holandés. Es como aquí en México, cualquier lugar tienen frijoles y arroz. Allá en Holanda, en cualquier lugar tienen housepot. Entonces, cuando me invitaban mis amigos holandeses a sus casas y hacían este platillo, pues también ya sabes, ¿no? Cada familia, cada casa tiene sus variantes y es una experiencia muy bonita probar una variante de cada una de las personas que conoces y que le ponen pues, su granito de arena a la receta. Sí. Y cuando lo intenté hacer aquí en México, invité a mi familia para que lo probaran y creo que ese fue uno de mis grandes éxitos recreando un platillo internacional aquí en México. Qué bonito. Yo te lo preguntaba porque yo viví en México 6 meses y arraigué mucho de la cocina mexicana a mí. Tengo además la fortuna de que mi abuela también vive en México, entonces hay como una historia con el país. Pero quien es la encargada de la cocina en casa, naturalmente siempre fui yo. Ahora que vivo en Alemania, yo creo que de mis grandes méritos fue decir un día, tengo ganas de una sopa azteca, de una sopita, y entonces voy a prepararla y la preparé y que Chuco, que es mi compañero, que es mexicano, la probara y dijera, es de las mejores sopas que yo he probado. Para mí eso, lográndolo en Alemania, fue un gran logro. Como colombiana, además.
yo soy gran fan de la sopa azteca, entonces si otro mexicano te felicitó, y además sabiendo lo difícil que es conseguir buenos ingredientes en Alemania o en Holanda, pues yo también quiero felicitarte. Uy, por favor, sí, a todos aquellos que tengan rato sin comer sopa azteca o que no la hayan probado, por favor, háganlo. Eso sabor a chile pasilla, ajo, aguacate, cebolla, todo es delicioso. Gracias. Bueno, Pepe, vamos a entrar en nuestra área de preguntas rápidas. ¿Vale? ¿Estás listo? ¿Tengo que contestar rápido y corto? No necesariamente, algunas las discutiremos. Venga. Cuando Pepe cocina, ¿cuál es la banda sonora? Soda Stereo. Soda Stereo, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Muy bien. Un tip de cocina para nuestros oyentes. Siempre tengan o unos muy buenos cuchillos o un muy buen afilador de cuchillos. No hay nada más terrible que empezar a cocinar con un cuchillo mal afilado. Ok. Un sabor. ¿Qué sabor caracteriza a José? ¿Lo salado, lo dulce, lo ácido, lo picante? ¿Cuál es el sabor que te caracteriza? Mi sabor favorito es combinar lo salado con lo dulce. Ok. Un lugar que tú recomiendes y tú digas, si algún día está en ese lugar del mundo, tiene que ir a comer a ese sitio. Ya sea un café, un restaurante, un bar que tenga una comida en particular que tú digas, tiene que ir a probar eso. En la ciudad de Groningen, en el Grotemarkt, en el mercado central, hay una pequeña fonda que se llama Las Tres Hermanas del Drige Sisters. Vayan ahí y cómanse una sopa de mostaza. Apuntado. ¿Cuál es tu placer culposo? En temas... Mi placer culposo creo que es que me gusta ponerle picante, como buen mexicano, a absolutamente todo. Sí, que ya han perdido un poquito la noción del gusto. Sí. Sí. ¿Qué fue lo último que preparaste, Pepe? Estoy experimentando ahorita con el papel arroz. Ajá. Y pues lo más común para hacer con papel arroz es rollos primavera muy frescos con un poquito de fideo chino, verduritas, a lo mejor un poquito de pescado o mariscos. Son muy lindos, pero yo quería experimentar con un postre hecho con papel arroz. Entonces, lo que hice fue con el fideo chino, que generalmente lleva dentro de estos rollos. Ajá. Quise experimentar haciendo algo similar al arroz con leche, pero con los fideos. Pero que quería mantenerme un poco en esta onda tropical de estos países asiáticos que utilizan el papel arroz. Sí. Y lo que hice fue preparar los fideos chinos con leche de coco. Ok. Y después los puse por dentro los puse en el papel arroz con rebanadas de plátano y almendra fileteada y un poquito de coco tostado. Después los enrollé como rollo primavera y los bañé con un poquito de la salsa de coco que hice por los fideos. Los probaron en mi casa y resultaron un éxito total. Y eso suena buenísimo. Sí, es un postre, es muy particular porque tiene todos estos sabores pues que nosotros en México consideramos como exóticos o que al menos no estamos tan acostumbrados. Uh-huh. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho cocinar, yo entiendo que el sabor es crítico, pero yo tiendo a favorecer más el sentimiento, lo que sientes en la boca cuando lo masticas. Entonces, esta combinación entre los fideos... la textura. La textura, exacto, la textura. Entre los fideos y lo crujiente del coco tostado y las nueces,
adicionado a la textura que te da el plátano, a mí me volvió loco ese experimento y creo que debería de hacerlo más seguido. Claro, pero además el papel de arroz coge como una textura como gomosa que le da otra profundidad, ¿no? Interesante. Sí, exacto. Bueno, esta es una pregunta que es realmente, ¿cómo lo diría yo? Como una diatriba, suele traer problemas detrás de ella, pero es muy importante. ¿Las frutas en la pizza se valen o no? Dios, tengo varios amigos italianos con los que hemos tenido esta conversación. A mí en lo personal me gusta mucho. Yo creo que si tú intentas ser fiel a la receta, está bien. Es interesante ser fiel a la receta original para conocer el platillo, pero yo también como científico te puedo decir esta famosa frase que es locura es hacer el mismo experimento esperando resultados diferentes. Yo siento que no habría nuevos descubrimientos en ningún área de ninguna ciencia, incluyendo la cocina, si no se experimentara con nuevos sabores o nuevas cosas. Entonces, si el llegar a descubrir nuevos platillos o nuevas tendencias significa ponerle fruta a la pizza, pues adelante. Esa es mi opinión personal. Claro, yo te voy a agregar ahí un dicho colombiano que dice, el que no arriesga un huevo no gana una gallina. Cierto. Bueno, Pepe, pues es todo por hoy. Muchas gracias por tu compañía. Qué maravilla oírte. Qué maravilla saber que hay gente que se apasiona tanto por la cocina, que es lo que nos trae este programa, como por su trabajo, como es tu desarrollo en salud, que me quito el sombrero. Pues muchísimas gracias a ustedes. Fue un honor que me hayan considerado para esta entrevista. Felicidades y que espero que sigan promoviendo la idea de que cocinar lo puede hacer cualquiera y es una experiencia que llena el alma, el corazón y te trae recuerdos muy hermosos. Y yo también me quito el sombrero a todas las personas que promueven el conservar el patrimonio cultural. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu y Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y @catandohistoriaspodcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado de la S a la T.